Bienvenido a nuestro segmento de Aprendamos Más de la Biblia. Aprendamos más de la Biblia. Más de la Biblia. Un segmento dedicado a todas aquellas personas que deseen aprender más de la palabra de Dios, con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Aprendamos más de la Biblia. 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 Dios les bendiga, sean bienvenidos todos a este segmento de Aprendamos Más de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Acompáñenos al libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, y leemos la palabra del Señor. Dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra que vamos a enfatizar es ahí, arrepentidos. En el Nuevo Testamento, la palabra original que se utiliza ahí es metanoia. Y el significado es cambio de mente. Y cuando se refiere al cambio de mente, estamos hablando como de un 180 grados, un cambio total, un giro total. Eso es el arrepentimiento. Vamos a estar hablando acerca de estas cosas en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a lo que concierne al creyente. Por eso quiero que me acompañe ahora al libro de San Juan, capítulo 16, verso 8. Bueno, Jesús habla acerca del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer en el mundo es, en las personas que no conocen del Señor y que todavía no se les ha revelado la verdad del Evangelio, es que primero los va a convencer de pecado. La misma creación gime con gemidos indeseables por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El tiempo de la parucía de Cristo está cerca y el Espíritu Santo va a convencer al mundo de eso. Nosotros solo tenemos que ser los portadores de la verdad para anunciar esta gran verdad. Jesús, Cristo Señor, nuestro, viene pronto por su iglesia. De justicia, porque si ustedes se darán cuenta, el mundo cada día se torna de una manera injusta, hombres contra hombres. El Espíritu Santo es el que va a convencer al hombre de la injusticia en la que está viviendo y hacia dónde lo lleva. Y de juicio, porque ya ha sido condenado este mundo. En la cruz del Calvario Jesús tuvo que pagar el precio por la paga del pecado. La acción del Espíritu Santo es la que actúa en la conciencia del hombre pecador. Él es el que le forma o le crea o le inserta o le siembra una idea de una vida mejor. Y es ahí donde es el trabajo tan glorioso del Espíritu Santo. Muy bien, ¿cómo opera este proceso de llevar al hombre hacia Cristo? Pues primero comenzamos convenciendo al ser humano, como lo hemos visto, de pecado. El mundo está lleno de pecado, el mundo es pecado y el pecado pues es enemigo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Lucas capítulo 15, verso 18. Ahí vemos una parte de lo que es el hijo pródigo cuando ya se malgastó toda su herencia. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos que prácticamente la obra del Espíritu Santo, si lo queremos ver así desde un punto de vista devocional, es que hizo conciencia al hijo pródigo de que había pecado, reconoció de que él había pecado contra el Padre, no solamente contra el Padre, había faltado a la ley y hacia el Señor. Entonces vemos de que la obra del Espíritu Santo número uno es convencer, como lo hizo en el ejemplo que vemos que el Señor Jesús le da a los discípulos acerca del hijo pródigo. El ser humano se tiene que dar cuenta de su condición pecadora y esa condición pecadora, en esa condición debe de humillarse y pedir auxilio para que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, lo auxilie. 2. El pecador reconoce su condición. Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte y por lo tanto, si el hombre es pecador, está lejos totalmente de la presencia de Dios. Y creo yo que nos está tratando de dar a entender, no de la muerte física, sino de una muerte en la ausencia de la presencia de Dios. Y es ahí donde el hombre tiene que tomar su elección personal. Recordemos que el arrepentimiento va a llegar a todos los seres humanos y quien tienen que tomar la elección de poder entender, de tener una vida mejor o un cambio de forma de vida, es el mismo hombre. Él tiene que tomar su elección.
ahí entra lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Entonces, debemos de entender de que el Espíritu Santo va a convencer al hombre, de enseñarle de que la paga del pecado es la muerte, y no la muerte física, no la muerte a este cuerpo, sino la muerte a la lejanía totalmente de Dios. Lucas capítulo 15, verso 21 dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la actitud que debe de entender el ser humano cuando el Espíritu Santo llega a su corazón. Y como vamos a ir rápido, quiero hablarles acerca de los tipos de arrepentimiento que pueden haber según conforme hemos visto en la palabra del Señor. Hay muchos tipos de arrepentimiento, recuérdense. En lo personal, yo creo que el arrepentimiento no es un sentimiento, sino es una actitud, es una invitación. En cuanto al Espíritu Santo, cuando nos invita al arrepentimiento, es nuestra actitud hacia ir hacia Dios, es nuestra elección personal. En la Biblia nos deja ver que hay varios tipos de arrepentimiento, y uno de esos es el arrepentimiento que es un arrepentimiento genuino. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Miren lo que dice el verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, y aquí es donde nosotros debemos de entender. El hombre se va a encontrar con una disyuntiva en un camino, y el camino que se va a encontrar es que realmente tiene que tomar su elección. ¿Cuál elección? La elección de seguir el camino de Dios o seguir el camino de la muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce para arrepentimiento, para salvación. El Espíritu Santo nos va a motivar a todos nosotros para que nos arrepintamos y podamos seguir el camino y poder por medio de ese camino encontrar a Dios. Y el falso arrepentimiento es un falso arrepentimiento que el mundo genera en la persona. Es como lo que el mundo le llama remordimiento, y el remordimiento produce muerte. Así que la elección está en nosotros. Como creyentes, entender lo que es el arrepentimiento es importante, porque a diario tenemos que ir arrepintiéndonos en nuestro camino de muchas cosas que probablemente en situaciones nos vamos a introducir, o Dios va a permitir que nosotros vivamos. Tenemos que recibir la ayuda del auxilio del Espíritu Santo. Por eso hago mención del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación, para que después no nos estemos arrepintiendo. Por eso aprendamos que hay varios tipos de arrepentimiento, pero en este caso hablamos de uno que es para vida eterna. Es el arrepentimiento genuino, donde tomamos una determinación completa, un cambio total, un giro total de 180 grados para seguir a Dios. Gracias al Espíritu Santo, porque nos ha ayudado, nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y hay otro arrepentimiento. En este caso, el ejemplo de Judas, que llegó delante de los sacerdotes y tiró las 30 monedas de plata con un remordimiento. Y eso lo llevó a un estado donde de alguna manera lo provocó a quitarse la vida. Fue un arrepentimiento falso, producido para muerte. Amén. Hay muchos temas que podemos tocar, y por el tiempo, pues les digo, Dios me los bendiga. Este fue un pequeño segmento de Aprendamos Más de la Biblia. Así que los esperamos para el próximo segmento, que creo que va a ser, si no es la regeneración, va a ser la conversión. Así que Dios me los bendiga.